César, esta semana, bueno, tenemos varias sorpresas y en espera de que la campaña electoral siga calentando motores. Este programa, por supuesto, vamos a hablar del país que tenemos en manos de José Gerí, cuya popularidad o aprobación, mejor dicho, según última encuesta publicada hoy por El Comercio, encuesta de Datum, alcanza el 58%, que en otros países son cifras mediocres, pero acá son cifras altísimas en comparación con Dina Boluarte, que se fue con un 2%, si no menos. Entonces, esta aprobación le permite pues a Gerí por lo menos sostener que su relación con el tema de la inseguridad es positiva. Sin embargo, la inseguridad sigue cobrando víctimas. En las últimas horas ha habido un ataque a una combi, presumiblemente por extorsión, y ha fallecido un pasajero, ¿no? O sea, los signos de la violencia tenemos que seguirlos lamentando. Pero vamos a empezar ahora con un tema distinto, y es un tema que sí importa mucho al país, un tema donde hay muchísimo dinero en juego y un recurso natural muy importante que es el petróleo. Estamos hablando de Petroperú. Ayer ha sido nombrado como nuevo presidente de directorio, junto con otros miembros de directorio, el señor Luis Canales Gálvez. También ha sido nombrado un nuevo funcionario para Perú Petro, que es una empresa asociada a Petroperú, también estatal, que es el señor Carlos Bianchi. Para hablar de esto, nos acompaña nada menos que Alejandro Narváez. Muchas gracias por estar acá, que ha sido el presidente del directorio de Petroperú hasta hace pocos días, cuando la administración de José Gerí decidió pedirle su renuncia. Ya él nos explicará en qué consistió esto. El señor Narváez estaba muy asociado a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y creo que eso le costó el puesto. Pues así lo ve usted, señor Narváez. No lo sé, la verdad es que, Fernando, antes de nada, gracias por invitarme. No lo sé cuál haya sido la motivación real, ¿no? Porque yo no he presentado mi Pero carta. le podemos dar un alcance, ¿no? En realidad, Petroperú ha costado mucho al Perú. Muchos dicen que es como un barril sin fondo, un barril de petróleo sin fondo. Ha acumulado pérdidas pues millonarias, que usted las conoce mucho mejor que nosotros. Y la presidenta Dina Boluarte lo contrató usted cuando había un directorio presidido por el señor Oliver Stark, que no quería cumplir, esto lo sabemos por rumores, por supuesto, no del todo confirmados, no quería cumplir el capricho presidencial de nombrar en algún cargo importante al señor Oscar Vera, que usted sí lo nombró. Entonces, por allí va la decisión de no. El señor Narváez puede ser buen profesional y conoce sus sectores, eso no lo ponemos en duda, pero mejor pidámosle que se vaya. Sí, yo no quisiera entrar a esa disquisición de cuál fue la motivación. Solo sé que yo no presenté mi carta de renuncia, no me invitaron a retirarme, me enteré por terceros y creo que ahí está un poco el tema. Pero eso es un tema aparte que en este momento quizás no convenga siquiera comentarlo. Pero sí le quiero decir con absoluta sinceridad, yo recibo una empresa enferma, diría muy enferma, con una pérdida acumulada de 2.200 millones de dólares, que no es poco dinero, un capital de trabajo negativo de 1.950 millones de dólares, que es el lubricante que el negocio funcione, y una cuota de mercado entre 24 y 25%. ¿Qué hice a diciembre? Pues en diciembre recuperamos la cuota de mercado, recuperamos unas pérdidas proyectadas que había tenido la administración anterior de 1.030 millones de dólares, redujimos a 750 millones, ahí le ahorramos 250 millones al Estado. Terminamos el año pasado con una cuota de mercado de aproximadamente 29%, que no es poco, conseguir cuota de mercado de 5% es una tarea titánica. Luego este año empezamos bien, a pesar de los problemas financieros que venía arrastrando, empezamos bien. Mi balance finalmente, que es lo que siempre me preguntan algunos medios, es que es positivo. Si comparamos las cifras del ejercicio 2024, 2023, 2022, claramente las cifras reportadas a la SMB y reportadas
la Junta General de Accionistas, reportadas al Congreso de la República. Perdimos menos. Perdimos menos, exactamente, claro. Fernando, como comprenderás fácilmente, no se puede sacar a una empresa de una profundidad enorme de la noche a la mañana. Y en los negocios, pues no hay milagros. No hay milagros y cualquier empresario que nos está escuchando sabe perfectamente revertir una situación tan difícil que heredé, harto complicado. Pero redujimos las pérdidas proyectadas, dejamos una empresa encaminada, con un EBITDA positivo, que es una cosa que muchos no lo entienden, pero los bancos y los empleados sí lo entienden. Es un indicador de eficiencia operativa, con una cuota de mercado de cerca de 30%, exportaciones a todo el país. Y lo más importante, Fernando, el precio de los combustibles 14 soles, el premium de Petroperú. Usted echa su tanque de carro y verá que con 200 soles o 150 llena el tanque y le va a durar pues mucho tiempo porque es un combustible de calidad y precio barato, ¿no? Y la refinería de Talara, que ha sido el principal causante de que Petroperú se convierta en un barril sin fondo, puesto que costó demasiado su ampliación, ¿ha mejorado su rendimiento o todavía falta mucho por hacer allí? No, Fernando, yo creo que sobre eso hay mucho debate, no necesariamente afortunada. Un debate muy, creo yo, un poco estéril. Y eso yo lo imputo porque hay desconocimiento. Por eso le pregunto, ¿si ha mejorado su capacidad de rendimiento? La primera respuesta que va a hacerte, Fernando, es que esa refinería costó más o menos 5.500 a 6.000 millones de dólares. Yo comparo ese monto de inversión, porque es una inversión, con lo que ha costado, por ejemplo, la refinería de Colombia, de Cartagena, que está en torno a 12.000 millones, me parece, 8.000 a 12.000 millones, la diferencia abismal. Nuestra refinería es una de las más modernas del mundo, una refinería muy versátil que está, digamos, preparada o construida para refinar aproximadamente 95 a 100.000 barriles. Eso es la real, o sea, lo que he visto, lo que veo permanentemente. Entonces, ahora mismo la refinería está ya estabilizada. Estamos en la etapa de optimización de esa inversión. Está funcionando las 16 Vamos unidades. a seguir hablando de Talara y de Petroperú, pero luego de una pausa y de la franja electoral que ahora está impuesta por tiempo y por ley. Volvemos dentro de unos instantes en Ampliación de Noticias. Los domingos. César, estamos conversando con el señor Alejandro Narváez, expresidente directorio de Petroperú, para que justamente nos comente los cambios recientes. Ayer el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha anunciado que el nuevo presidente de Petroperú es Luis Canales Gálvez y el nuevo presidente directorio de Perú Petro es Carlos Bianchi. Precisamente queremos aprovechar al señor Narváez para que nos explique y explique a los seguidores cuál es la diferencia entre Petroperú y Perú Petro. ¿Qué tanto Perú Petro está sujeta a Petroperú y cuál es la razón de que se haya fundado? Y si no sería mejor de pronto hacer otra o replantear ahí los nombres y las siglas para evitar esas confusiones. Sí, efectivamente hay dos empresas del Estado en el sector de hidrocarburos, en este caso Petróleos del Perú S.A. y Perú Petro S.A. Son dos empresas que tienen dos roles completamente distintos. Perú Petro es una empresa dedicada fundamentalmente a la concesión de lotes, a la administración de los lotes petroleros, al cumplimiento de los contratos que se firman con los concesionarios, a evaluar todo ese proceso de licitación internacional que se suele hacer y supervisar la producción de hidrocarburos en nuestro país. Es una labor más administrativa, más de gestión, más de concesión de lotes, más de contratación de empresas que tengan solvencia económica, financiera y expertise. Ese es el rol de Perú Petro. Es una empresa completamente distinta a Petro, pero si bien está en el mismo sector, pero es una empresa pública del Estado con otro rol. En cambio, Petroperú es una empresa que hace, digamos, producción petrolera, refinación petrolera, comercialización petrolera y distribución petrolera. Eso es lo que hace Petroperú, lo que llaman técnicamente un poquito de upstream y un poquito de downstream. Eso es Petroperú. La diferencia en tamaño, en roles es abismal, ¿no? Perú Petro es una cosa pequeñita que tiene, creo, algo de 120 trabajadores, pero tiene un rol protagónico en el tema de la promoción de la actividad energética en nuestro país, en el sector hidrocarburos, promoción.
rol de capital importancia para nuestro país. En cambio, Petroperú es una empresa, es una industria que transforma petróleo, convierte en productos acabados, que crea riqueza, que crea valor y comercializa en el mercado nacional. César. Muy buenos días, ¿cómo está? Le saluda César Espinosa desde Arequipa. Hola César, buenos días. En base a su experiencia, ¿cree usted que el error tiene que ver porque a veces se maneja esta empresa con una forma más política que técnica? ¿Debería eso apuntar las siguientes gestiones, sobre todo la del 2026 en adelante? Buenísima pregunta, César. Encantado. Definitivamente contigo de acuerdo en el sentido de que no se puede politizar las empresas. Las empresas tienen que ser gestionadas técnica y eficientemente. Un tema que me parece absolutamente necesario. Petroperú tiene un rol, que es maximizar ganancias, minimizar costos. Además del rol social que cumple, pero fundamentalmente tiene que buscar ganar dinero. Si no gana dinero, no sobrevive en el tiempo. En un mercado altamente competitivo, sin duda, debe ser ese la tarea principal, objetivo principal. Señor Narváez, y precisamente una de las exigencias para no politizar la empresa es que el Ejecutivo no siga manteniendo un estado de cosas que el directorio anterior al suyo, el de Oliver Stark, había querido atacar con cierta crudeza, ¿no? Planteando que venga una consultora extranjera para que sin ningún miramiento político haga los cambios drásticos. Incluso se plantearon pues algunos casi gestos, ¿no? Que serían significativos, como Petroperú está costando mucho al Estado, tiene muchas pérdidas, empecemos por vender algunos activos, como por ejemplo el edificio de Petroperú. En su gestión se evaluó vender ese edificio, que además está lotizado y hay muchas entidades del Estado en ese edificio y no solo Petroperú. Sí, Fernando, primera cuestión. En Perú hay muy buenos profesionales, hay muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros. De hecho, la refinería de Talara está gestionada, gerenciada por ingenieros de la UNI, principalmente la UNI. Sí, pero le pregunté por ese gesto concreto. Segundo tema, lo que pregunta. El edificio de Petroperú que queda en la vía expresa con Canaval y Moreira. Hay una lista de 55 bienes inmuebles de Petroperú que está actualmente en manos de Proinversión para que ellos lo vendan. Yo firmé un convenio con Proinversión para que ellos se encargasen de venderla y eso lleva casi medio año. ¿Y algo vendieron? La verdad es que hasta ahora no tengo resultados. O sea, la pelota está en la cancha de Proinversión, con quien firmé en el auditorio de Petroperú un convenio. Porque además hay un mandato. ¿Y ese convenio incluye el edificio famoso no de aparece, Petroperú? no aparece. Ah. Por una razón simple. Por una razón simple. El 70% del negocio de Petroperú está en Lima. Es el centro financiero. Entonces usted no estuvo de acuerdo con que se No es que no estuve de acuerdo, simplemente había una justificación económica y técnica de que Petroperú no puede trasladar sus operaciones financieras, sus operaciones de comercialización a Talara. Talara no tiene capacidad para absorber eso. Pero entonces no está de acuerdo no con está que se venda en la lista, ese edificio. Bueno, si en algún momento algún director, si económica y técnicamente justifica, lo venderán. Pero hay 55 activos, bienes raíces, inmuebles que están actualmente en manos de Perú, de Proinversión para que se venda. Y eso lo hice. Y ahora es tarea de la eficiencia o ineficiencia de Proinversión del trabajo que se le ha encomendado. En eso estamos. Claro. Hace unos minutos usted indicó que en el Perú tenemos buenos profesionales, técnicos, gerentes y demás. Si tenemos todo eso, ¿por qué está en la situación en la que se encuentra la empresa? ¿Por qué siempre que se le termina poniendo dinero parece ser un barril sin fondo? O sea, ¿en qué estamos fallando? César, no es verdad eso de barril sin fondo. ¿Sabe? Yo tengo los datos precisos, yo no tengo por qué mentir. Yo reporto, por lo menos en mi periodo, reportábamos trimestralmente los estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque Petroperú tiene bonos que cotizan en los mercados financieros más importantes. Hong Kong, Londres, Nueva York. Por lo tanto, los inversionistas, los bonistas están continuamente revisando las cuentas de la empresa. Prueba de buen trabajo que se ha venido haciendo es que los bonos de Petroperú se han apreciado 14% desde julio. Un rendimiento de 14% como ninguna otra en América Latina. Entonces, lo que quiero decir es que Petroperú se ha embarcado en una inversión cuantiosa de 6.000 millones de dólares aproximadamente. Y eso se ha financiado en gran parte con deuda, bonos y préstamos sindicados, y una pequeña parte con recursos propios. En este momento la estructura financiera de Petroperú está 25% patrimonio neto positivo versus 75% de deuda de terceros, de pasivo exigible.
Por lo tanto, yo no conozco una empresa en América Latina, en el sector de hidrocarburos, que tenga mejores condiciones que tiene Petrobras, excepto Petrobras y Ecopetrol. Pero para mí es México... 75% de... Claro. Ya bueno, ¿los bancos cuánto tienen los bancos? De deudas y de pérdidas. ¿Sabe cuánto tienen los bancos? 20-25% de patrimonio. La diferencia es dinero de terceros. Porque tenía que ser diferente Petrobras. Ya me gustaría que fuese 30%, pero las pérdidas acumuladas... Pagan sus deudas con su propio patrimonio. Petroperú, claro. El Estado tiene que avalarlo y seguirle dando, dando ese apoyo para pagar deudas. Es que, Fernando, es que Petroperú es una empresa de un sector tremendamente importante para la economía del país. Le quiero hacer una pregunta al respecto. Usted conoce el negocio del petróleo en el mundo y las existencias de petróleo en el Perú. Parece que no andamos muy bien en exploración. Estamos tarea de Perú Petro. ¿Tenemos un futuro petrolero que justifique la gran inversión que se ha hecho en la refinería de Talara y lo mucho que nos sigue costando la empresa de petróleos del Perú? Yo estoy convencido que sí, porque conozco el sector. Hay un proyecto actualmente en desarrollo en el norte peruano que está trabajando Chevron con Anadarko. Hay una enorme expectativa de esa empresa privada. Si logramos tener petróleo ahí, si hubiese petróleo allí, pues no necesitamos importar. Pero no necesitamos importar. Años de exploración. En 3 años, 4 años ya debemos tener resultados seguramente. Y eso sería una fortuna para el país. No habría sangría de divisas como actualmente lo es. Pero no solo es eso. En el norte de la selva peruana, el lote 192, el lote 64, el lote 8... están para producirse. Simplemente Perú Petro está haciendo esto del trabajo que hasta ahora no sale nada. Pero Perú Petro es quien debe promover la asignación de esos lotes a empresas extranjeras o peruanas. O peruanas. Las que estén realmente interesadas y que tengan experiencia en todo lo que llaman el upstream. Y al propio Petroperú. Al propio Petroperú. Podría asociarse que tenga, por ejemplo, 75% de la empresa privada y el 25% de la empresa pública. Eso es alianza público-privada, que me parece una cosa absolutamente necesaria. Pero hasta este momento no sale un lote serio, no sale una licitación seria por parte de Perú Petro. Y me parece que está muy bien la decisión que haya tomado de cambiar la dirección de Perú Petro, porque la conozco de cerca. Y a nosotros nos preocupa mucho. El lote Z69, lote 6 actualmente están sin dueño. El lote 6, por ejemplo, en el noroeste. En base a lo que usted nos ha descrito, ¿qué porcentaje del petróleo, del combustible que consumimos en el Perú lo importamos? Mira, producimos teóricamente, eso debe saber exactamente Perú Petro, 40.000 barriles localmente. Producción doméstica, 40.000 barriles. Necesitamos 250.000 barriles diarios de consumo, entre todas las refinerías, ¿no? Tanto privada como pública. 250.000. Producimos 40.000, más o menos estamos hablando de casi 200.000 barriles de diario de importación. Si logramos tener ese petróleo en el norte peruano, si logramos reactivar los lotes de la selva norte y del noroeste peruano, pues podríamos ser autosuficientes. Pero aquí hay una explicación, César. Hace 20, 30 años atrás los lotes petroleros estaban en manos privadas y ha caído hay una declinación total de producción petrolera. Y todo el mundo lo sabe eso. Antes producíamos 120.000, 150.000 barriles. Ahora producimos 40.000. Y los lotes estuvieron en manos privadas. ¿Qué ha pasado? Perú Petro no administró bien esos lotes, no supervisó bien esos lotes. Sí, entonces, señor Narváez, nos vamos a ir a una pausa y seguimos conversando. Estamos conversando con el expresidente y director de Petroperú, Alejandro Narváez. Siendo las 8:30, César, nos vamos a una pausa a escuchar mensajes y titulares. Petroperú, estamos conversando acerca de esta empresa, el rol, la situación, qué se puede hacer para mejorar y todo lo relacionado a este tema. Señor Narváez, usted antes de irnos a la pausa, dentro de las respuestas que nos daba, indicaba que de alguna forma Petroperú no está tan mal, ¿no? Que estamos en un camino a mejorar la situación. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces esta gestión? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Que usted ya le dejó, digamos, el camino allanado para que ellos puedan dar el siguiente paso y seguir en este ascenso que usted ha señalado? El problema principal que tiene César Petroperú es financiero. Durante los últimos meses, entre septiembre, agosto, julio, hemos trabajado intensamente con los ministros, con el ministro Reyes, con los viceministros y también con los bancos para reperfilar la deuda que tiene Petroperú. El problema central de Petroperú es que tiene capital de trabajo bastante abultado negativo. Y eso hay que mejorarlo.
Y es un tema de una especie de reingeniería financiera que necesita Petroperú. Y eso requiere obviamente tiempo. Insisto, hemos estado trabajando intensamente con los ministros del sector y con el ministro de Economía y Finanzas. Eso se truncó, esperamos que la próxima administración o la nueva administración continúe y le deseo la mejor de las suertes, sinceramente. Ese es el problema que tiene Petroperú. Mercado tiene, César, mercado tiene 30%, un tercio del mercado maneja Petroperú, hemos recuperado 5 puntos. Estamos exportando a Brasil, a Estados Unidos, a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia. No le exagero, ni lo miento, no tengo por qué hacerlo. Eso jamás se hacía. ¿Por qué se exporta a estos países? Porque los productos nuestros son de calidad, son competitivos. Y explorar nuevo mercado, competir en Estados Unidos con turbo, con gasolina de alto octanaje para Estados Unidos, pues eso ya creo que es un paso importante, ¿no? Está encaminada la empresa, insisto, esperamos que la administración actual persevere, persista en esa dirección y seguramente pronto tendremos resultados favorables. De hecho, hay un plan quinquenal para el año 2030, ¿no? Sobre este tema financiero, en el bloque anterior también Fernando le preguntaba sobre una serie de activos que usted indicaba que en Proinversión debería de venderlos. ¿De cuánto dinero ahí estamos hablando que podría servir para ser inyectado a Petroperú? No tengo ni idea. Te mentiría, César, si te digo los montos, porque eso dependerá de las tasaciones, del precio de mercado, de los oferentes que haya sobre eso, los demandantes, los interesados. Hay inmuebles aquí en Miraflores, hay en San Isidro, hay en provincias. Hay enormes inmuebles que se ha hecho un inventario local, estaba totalmente abandonado en las administraciones anteriores. Usted habló de una reingeniería financiera, pero también es necesaria una reingeniería de los recursos humanos en Petroperú, porque se ha hablado mucho de, y la existencia de varios sindicatos es un indicador de que hay grandes sueldos o beneficios de trabajo o costumbres ya laborales que no están en la línea de esa perseverancia y ese rescate y esa revolución que es necesaria en la empresa. Quizá usted, permítame terminar la pregunta, quizá usted bajo la gestión de Dina Boluarte tenía un poco las manos atadas para hacer esa reingeniería laboral. No, yo creo que ha habido libertad. No he tenido ninguna presión de ninguna índole, eso es la verdad. Efectivamente, Petroperú, Fernando, tiene 12 sindicatos, pero yo con una política de puertas abiertas y diálogo permanente, no solamente con los sindicatos, sino con todos los stakeholders, lo hemos hecho bastante bien, bastante. Yo estoy satisfecho para el poco tiempo que hemos estado, exactamente un año. Se dice siempre de que la planilla de Petroperú es muy elevada, muy onerosa. No es cierto, Fernando. Ahí están los reportes que se hacen mensualmente a la SUNAT, cuánto gana cada trabajador. Y no es cierto que el gerente general gana 30.000, 25.000. Yo, por ejemplo, yo quiero ponerme como ejemplo para que así la opinión pública conozca. Yo tengo un contrato de 3 años, dedicación exclusiva. Trabajo 12 horas diarias. Llego a las 6:30, 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Le he echado muchas ganas, mucha voluntad, mucho deseo de hacer las cosas bien. ¿Cuánto gano? 29.000 bruto. ¿Cuánto recibo neto? 24.500. Solo 12 sueldos al año, sin derecho a nada, a vacaciones, jubilación, etc. Nada de nada, literalmente. Mi teléfono, mío. Mi laptop, mío. No he usado nada de la empresa. Y si podía usar mi carro para eso, pero en el de los... mi carro. Pero el tema es que siempre ese mito, ¿no? Ese mito de que Petroperú gana mucha gente, mucho dinero. No es cierto. Claro, pero si comparamos el sueldo de los trabajadores de Petroperú con empresas del sector, ¿están por encima, en el promedio, por debajo? No, está por debajo del promedio. ¿Sabe por qué? César, tú conoces estos temas. Petroperú es una empresa, una industria de alta complejidad. Es una empresa que factura entre 4.500 a 5.000 millones de dólares al año. No hay ninguna empresa que facture eso. Es una empresa del sector secundario que crea riqueza. Una industria tan compleja que uno no se puede imaginar. Habría que conocer las refinerías para que podamos entenderlo. El problema son las pérdidas acumuladas y de ahí que usted habla de esa necesidad de hacerle ingeniería financiera. Hay una propuesta, por ejemplo, de un candidato a la presidencia, el que tiene mayor intención de voto, Rafael López Aliaga, que es y Petroperú hay que dársela a los trabajadores. ¿Cómo recibe esa propuesta? Bueno, yo creo que López Aliaga no conoce nada de nada. Esa es la pura realidad. No conoce nada de nada. Y me da mucha pena que el alcalde de Lima comente, opine sin conocimiento. Exalcalde ahora mismo, ¿no? Pero candidato a ser presidente. Una persona que no conoce, yo creo por un problema de prudencia,
problema de profesionalismo, debiera ser un poco cauteloso en lo que se dice. Hay mucho discurso, yo creo que equivocado de mucha gente. Hay mucha prensa que dice, no, Radio Programa siempre ha sido conmigo generoso y agradezco por ello. Desafortunadamente se habla sin fundamentos, sin datos, sin cifras, y eso no es serio, no es rigor. Y desafortunadamente también la opinión pública, pues como no lee o lee poco, pues como que se lo cree. No es ese el camino, creo yo. Dándole a los trabajadores, podría ser una opción, pero no sé si los trabajadores estarían en condiciones de financiar la deuda importante que tiene Petroperú. Yo creo que los accionistas tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? De buscar pues, la forma más adecuada para que la empresa sobreviva en el tiempo y trate de reprogramar las deudas, hacer esa ingeniería del que yo hablo y que siga siendo una empresa estratégica para la economía del país. Petroperú mueve la hoja del PBI. Nos guste o no nos guste, es así. Ninguna otra empresa lo tiene. Es el mayor contribuyente a la sociedad. ¿Sabe cuánto le debe la SUNAT a Petroperú, César Fernando? Esto no lo dicen. Más o menos 4.500 millones de soles de crédito fiscal. ¿Y sabe de dónde viene, César, eso? Y se lo digo con datos, lo tengo aquí en la mano. De una ley que se sacó el año 2015, la ley de promoción de la inversión en la Amazonía. ¿Qué implica esto? Simplemente compras con IGB y no vendes con IGB. En todo lo que es Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios. Todas las ventas que se hacen en la selva peruana no se repercute el IGB que uno soporta cuando compra. Y todo eso lo asume Petroperú. Pero no solamente eso, César Fernando. El oleoducto norperuano está considerado como activo crítico nacional. Cada año Petroperú, para mantenerlo operativo, gasta 120 millones de dólares. Y eso está recogido en el decreto 013. Y hasta ahora el ministerio no lo cumple, porque el ministerio debería cumplirlo. Pero no solo es eso, hay un fondo de compensación por el tema de los combustibles, que el Estado le debe a Petroperú 110 millones de soles por el fondo de compensación. Ahí están los datos, ahí está la auditoría hecha por Price. Price ha hecho la auditoría el año pasado, el informe está limpio. Es decir, hay mucha cosa que se dice y sin conocer, ¿no? Muchas gracias, señor Alejandro Narváez, por darnos defender su gestión al mando de Petroperú, darle consejos a la nueva gestión y contarnos que hay expectativa, que podría tomar unos años, de que un lote en las costas de La Libertad hay y de tres lotes, y de Lambayeque, 61, 62, 63. Están siendo explorados por la empresa Chevron y Anadarko. gran petrolera norteamericana. Podría darnos la esperanza de que todo lo que nos ha costado Petroperú sea resarcido. Muchísimas gracias, señor Alejandro Narváez. Nos vamos a una pausa. Gracias, Fernando. Gracias, César. Buenos días. Radioprogramas